El frío fue lo primero que sentí. Se colaba por la delgada bata del hospital, presionando mi piel como agua helada. Cada respiro dolía en el pecho. Los vendajes apretados como si intentaran evitar que me desmoronara. Un pitido monótono llenaba la habitación, constante pero lejano. Y al girar la cabeza hacia la ventana, el cielo de Ciudad de México estaba gris, cargado de nubes de enero. Estaba viva, pero apenas. Tomé mi celular de la mesa junto a la cama, mis dedos temblando contra la pantalla lisa. La luz me lastimó los ojos, pero seguía adelante. La enfermera me había dicho que pronto podría irme a casa, que el descanso y la recuperación serían mejores fuera de estas paredes. Todo lo que quería era volver a sentir el calor del hogar. Saber que no estaba completamente sola en este mundo. Abrí el chat familiar y escribí despacio. Cada letra un esfuerzo. Alguien puede venir por mí al hospital. Era una petición sencilla, del tipo que cualquier hija respondería sin dudar. Miré la pantalla, esperando, aferrándome a un rayito de esperanza. La respuesta llegó rápido. Pide un taxi, estoy viendo tele. El nombre de Mariana brilló sobre las palabras, afilado como cuchillo. Se me cortó el aliento. Era mi única hija, a la que había cargado, alimentado y por la que había luchado en cada tormenta. Leí de nuevo, buscando alguna señal de broma. Un indicio de que era un mal chiste, pero no había nada. Un segundo mensaje apareció, esta vez de Javier. Quédate en el hospital. Estamos mejor sin ti. El celular casi se me resbala de las manos. Mi pecho se apretó, no por los puntos, sino por algo más profundo, algo sin nombre. No solo se negaban a venir, me estaban diciendo que mi ausencia era un regalo, que mi presencia en sus vidas era una carga. Me recosté contra la almohada, la habitación dando vueltas, el suero tirando de mi brazo. Durante décadas lo había dado todo mis ahorros, mi fuerza, mis sueños, para hacer la vida de Mariana más fácil. Y ahora, cuando más la necesitaba, me respondió con rechazo. La crueldad de Javier lo selló todo. El pitido de los monitores seguía, constante e indiferente, como burlándose del silencio en mi celular. Cerré los ojos y en ese silencio, algo dentro de mí empezó a cambiar, llevándome hacia una verdad que había evadido por años. Los días se mezclaron en una bruma de aire antiséptico y el pitido rítmico de las máquinas. Las enfermeras entraban y salían de mi habitación con eficiencia silenciosa, su amabilidad envuelta en voces suaves y manos gentiles. Sofía, la enfermera de los turnos nocturnos, siempre preguntaba si quería que abriera las cortinas para ver las luces de la ciudad. Le decía que sí, siempre. Era el único recordatorio de que la vida afuera seguía adelante. Pero no importaba cuántas veces mirara mi celular, nunca se iluminaba con el nombre de Mariana. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un intento a medias de saber cómo estaba. Los últimos mensajes en nuestro chat eran de meses atrás, ella pidiéndome dinero para pagar una mensualidad atrasada del coche. Javier insinuando que necesitaba ayuda con reparaciones en su casa. Les había respondido entonces, como siempre, sin dudar. Ahora, nada. La doctora Vargas explicó durante las rondas que mi corazón se había detenido por 43 segundos en la mesa de operaciones. «Estuviste ida», dijo con suavidad, sus ojos fijos en los míos. «Pero te trajimos de vuelta. 43 segundos». Lo repetí en mi mente una y otra vez, como si el número lo hiciera más real. Por menos de un minuto estuve muerta, sin luz, sin voces, sin calor, solo silencio. Y cuando regresé, no había nadie esperando, ni flores junto a mi cama, ni una hija ansiosa caminando por el pasillo, ni una voz familiar preguntando si estaría bien. Una amargura que había intentado enterrar por años subió con fuerza. Tal vez eso era todo lo que había sido para Mariana la que pagaba, la que proveía, la que nunca pedía nada a cambio. No una madre, no alguien para amar, solo una cartera que respiraba,
Dejé el celular boca abajo en la mesa, su pantalla negra y sin vida. En esa oscuridad, comencé a preguntarme si este silencio era peor que los 43 segundos que pasé sin latidos. Acostada en esa cama de hospital, no podía evitar que mi mente viajara por los años. Cada recuerdo otra piedra sumada al peso en mi pecho. Primero recordé el piano, uno de nogal que había sido de mi madre, el que tocaba en las tranquilas tardes de domingo. Mariana había sido aceptada en la universidad, y la colegiatura era más de lo que podía pagar. Me dije que solo era un objeto, madera y cuerdas, pero cuando vi a dos hombres sacarlo del comedor, sentí que se llevaban un pedazo de mí. Mariana me abrazó rápido, distraída por sus nuevos libros de texto, y me convencí de que el sacrificio valía la pena. Luego vino la boda. Mi esposo y yo ahorramos por años, soñando con un viaje juntos París en primavera, algo que susurrábamos desde que éramos recién casados. Pero cuando Mariana y Javier anunciaron que querían un lugar más grande, mejor comida, más flores, guardé los folletos. Otra vez será, le dije. Él sonrió débilmente, pero ambos sabíamos que ese momento nunca llegaría. En cambio, vi a Mariana brillar bajo un dosel de rosas, convencida de que su felicidad era suficiente pago. Más tarde, cuando quisieron comprar su primera casa, las cuentas no cuadraban. El trabajo de Javier era inestable, el sueldo de Mariana apenas cubría sus gastos, así que trabajé turnos dobles en la biblioteca. Noches largas que dejaban mi cuerpo adolorido y mis ojos ardiendo. Cada hora extra fue para el enganche que necesitaban. El día que firmaron los papeles, celebraron con champán. Yo me quedé en casa con una taza de té tibio, diciéndome que era suficiente verlos felices. Por décadas, creí que el amor se devolvía con amor, que la lealtad seguía al sacrificio. Pero ahora, mirando las baldosas del techo, finalmente admití la verdad, lo había dado todo. Y ellos no me habían dado nada. Y esa verdad era más fría que el silencio que llenaba mi habitación. La mañana que me dieron de alta, la enfermera me llevó en silla de ruedas por el pasillo, mi bolsa en el regazo como si fuera de alguien más. Afuera, una brisa fría atravesó mi abrigo al subir al taxi que esperaba en la acera. El chofer preguntó a dónde iba y al dar mi dirección, mi voz se quebró. Esa casa siempre había significado seguridad. Ahora, no estaba segura de qué me esperaba dentro. El trayecto pareció más largo de lo que era. Apoyé la frente contra el vidrio, viendo la ciudad pasar borrosa, pensando en todas las veces que llevé a Mariana a la escuela, a clases de piano, a pijamadas. Siempre fui su chofer, su cuidadora. Hoy, por primera vez, era pasajera en mi propia vida. Al llegar al driveway, me detuve antes de pagar, mirando la casa que había mantenido por décadas. Las persianas estaban descascaradas, el césped descuidado, y aún así mi corazón dolía con los recuerdos de los fines de semana pintando, cortando, reparando, siempre por ellos. Adentro, el aire estaba viciado, platos amontonados en el fregadero, comida endurecida en ellos, envases vacíos de comida para llevar, llenaban las encimeras. En la sala, cajas de pizza y vasos a medio llenar cubrían la mesa de centro, mientras mantas enredadas en el sofá parecían gritar que alguien había vivido ahí sin cuidado. Caminé por el pasillo hacia mi estudio, el rincón que alguna vez protegí como mi espacio de paz. Era irreconocible. Las cajas de herramientas y electrónicos viejos de Javier estaban apiladas contra las paredes. La ropa de Mariana colgaba sobre la silla donde solía leer. El polvo cubría los libros que había ordenado con tanto cuidado. No era solo descuido, era una invasión. La traición cortó más hondo que cualquier bisturí. No solo me habían abandonado en el hospital, habían celebrado mi ausencia. Mi enfermedad fue su libertad, y mi casa, su patio de juegos. Me senté pesadamente en la orilla de la cama del cuarto de huéspedes, abrazando mi abrigo. La casa que alguna vez resonó con sacrificios, ahora se sentía como evidencia.
cada rincón susurrando lo poco que significaba para ellos. Y en ese silencio sentí algo endurecerse dentro de mí, señalándome una decisión que ya no podía evitar. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, caminé silenciosamente al estudio. Ver las cajas de Javier y los vestidos de Mariana sobre mi silla me revolvió el estómago, pero las esquivé. Mis manos sabían a dónde ir, incluso en la oscuridad, detrás de la estantería baja, bajo un panel suelto. Estaba la pequeña caja fuerte de acero en la que había confiado por años. Me arrodillé lentamente, sintiendo el tirón de los puntos en mi pecho, y giré la perilla. Los números salieron fácil. El cumpleaños de Mariana, por tanto tiempo. Pensé que era apropiado. Un recordatorio de para quién hacía todo esto. La cerradura se abrió con un gemido suave. Y dentro estaba la carpeta con mi testamento. La llevé al escritorio, apartando el desorden de Javier para extender los papeles. Mis ojos recorrieron el lenguaje legal. Cada línea reflejando décadas de devoción. La casa, las cuentas de ahorro, los fondos de retiro, todo destinado a Mariana. Lo había escrito con amor, creyendo que ella valoraría no solo las cosas, sino su significado, creyendo que vería cuánto había dado. Pero ahora, sus palabras resonaban en mí como veneno. Pide un taxi. Estoy viendo tele. Quédate en el hospital. Estamos mejor sin ti. Había estado a punto de morir, y esa fue su respuesta. Miré el testamento hasta que las letras se volvieron borrosas. Lo que antes se sentía como seguridad, ahora parecía cadenas, atándome a personas que no les importaba si vivía o moría. Tal vez el mayor regalo que podía dejar no era riqueza para derrochar, sino libertad. Libertad para mí, al fin. Guardé la carpeta en la caja fuerte, la cerré y apoyé mi palma contra el metal frío. Mi corazón latía, no por debilidad, sino por determinación. Mañana llamaría a un abogado. Mañana reescribiría todo. Por primera vez en años, sentí un destello de control regresar a mí, llevándome a una noche donde, por fin, dormí sin sueños. A la mañana siguiente, tomaba un té flojo en la mesa de la cocina cuando la puerta principal se abrió sin siquiera un toque. La voz de Mariana resonó por el pasillo, brillante y ensayada. «Mamá, ¿te trajimos algo?» Entró a la cocina con un ramo de flores de súper, los tallos aún goteando del plástico. Javier la seguía, con una sonrisa demasiado amplia, cargando una bolsa de papel que olía a comida para llevar. «Mírate nada más», dijo Mariana, su tono meloso mientras ponía las flores frente a mí. «Estábamos tan preocupados. Debimos visitarte antes, pero ya sabes cómo es la vida». Estudié su rostro, tan cuidadosamente arreglado en preocupación. Sus ojos se deslizaron rápido por mí, ya explorando la habitación. Javier jaló una silla, dejando la bolsa. «Trajimos tu sopa favorita», dijo. «Pensamos que no tendrías ganas de cocinar». Su mirada se quedó demasiado tiempo en el pasillo, hacia mi estudio. Asentí, dejando que el silencio creciera, viéndolos inquietarse bajo él. Mariana se sentó, tamborileando sus uñas cuidadas contra la mesa. Entonces, comenzó con aire casual. «Las cuentas del hospital deben ser altas. ¿El seguro cubrió la mayor parte? ¿O estás usando tus ahorros otra vez?» Javier rió, añadiendo: «Sí, siempre has sido buena con el dinero. La verdad, no sabemos cómo le haces». Sus palabras estaban cargadas de falsa admiración, pero capté el hambre debajo. Mariana se inclinó hacia adelante, sus ojos suaves pero calculadores. «Tal vez podría ayudarte a organizar las cosas. Sabes, cuentas bancarias, papeles, para quitarte el estrés». Tomé mi té lentamente, escondiendo la sonrisa que tiraba de mis labios. Durante años me había convencido de que cualquier migaja de amabilidad de su parte era genuina. Pero hoy lo vi claro. Cada gesto era una transacción, cada palabra una actuación para asegurar lo que creían que ya era suyo. Les agradecí cortésmente. Mi voz firme. Parecieron aliviados,
confundiendo mi calma con ignorancia. Pero dentro de mí, algo más firme se formaba, una certeza silenciosa. Ya no me engañaban sus máscaras. Había decidido hacia dónde iría el futuro, y ellos no estaban incluidos. 2 días después, entré a la oficina pulida en el centro de la ciudad de Mauricio Torres, un abogado de herencias recomendado por una colega de la biblioteca. La recepcionista me saludó con una sonrisa practicada, y pronto me llevaron a una sala llena de estantes con libros de leyes pesados. Mauricio se levantó de su escritorio, su cabello plateado brillando bajo la luz. «Señora Velasco», dijo cálidamente extendiendo su mano, «¿cómo puedo ayudarla hoy?» Me senté, alisando los papeles que llevaba en mi bolsa. Mi corazón latía firme, no con miedo, sino con una resolución que no había sentido en años. «Quiero cambiar mi testamento», comencé, mi voz baja pero sin vacilar. «Quiero que todo lo que tengo, la casa, los ahorros, mis cuentas de retiro, vaya a la Fundación del Corazón, no a mi hija, no a su esposo, sin excepciones». La pluma de Mauricio se detuvo sobre su libreta. Me estudió por un largo momento, sopesando la seriedad de mis palabras. «Es un cambio importante», dijo con cuidado, «y los va a sorprender». Sostuve su mirada sin pestañear. Ellos me sorprendieron primero. El aire entre nosotros se asentó con una finalidad. Se recostó en su silla y asintió. «Muy bien. Podemos estructurarlo para que vivas cómodamente, pero los bienes pasen directamente a la fundación tras tu muerte. Será inquebrantable». Mientras explicaba el proceso, detallando documentos y testigos, sentí una extraña ligereza expandirse en mí, el peso de décadas, los sacrificios. El dar sin parar parecía levantarse, reemplazado por algo más afilado y firme. Por primera vez, mis elecciones no eran por Mariana o Javier, eran por mí, al salir de su oficina, con una carpeta de borradores e instrucciones. El aire invernal se sentía diferente contra mi piel. Las calles de la ciudad zumbaban con ruido y vida, y por primera vez en 62 años, sentí que finalmente estaba dirigiendo la mía. Mañana, Mauricio comenzaría los trámites. Mañana, mi legado sería reescrito. Rebeca Morales, de la Fundación del Corazón, me recibió en su oficina la semana siguiente. Era enérgica, profesional y llena de vitalidad. El tipo de mujer que creía en el poder de las historias para mover corazones. Tras escuchar mi relato, tamborileó su pluma contra su cuaderno y dijo: «Esto debe ser escuchado, no solo por ti, por cada paciente que ha sido abandonado cuando más necesitaba a su familia». Esa tarde, organizó una entrevista con una televisora local. Las luces del estudio eran duras, pero mantuve la espalda recta, las manos cruzadas en mi regazo. El conductor hizo preguntas gentiles pero puntuales, y respondí cada una con claridad firme. Cuando más los necesité, dije, mi voz tranquila aunque mi pecho se apretaba con el recuerdo. Mi hija me dijo que pidiera un taxi. Su esposo me dijo que me quedara en el hospital porque estaban mejor sin mí, así que los saqué de mi testamento. Mi herencia irá a la Fundación del Corazón, a personas que entienden el valor de la vida. El conductor asintió, con simpatía en los ojos. Cuando la luz de la cámara se apagó, Rebeca apretó mi mano. «Lo hiciste increíble. Ayudarás a más personas de las que imaginas». Esa noche, sentada sola en mi sala, la televisión sintonizó el noticiero de las 6. Mi rostro apareció en la pantalla, sereno y compuesto, relatando cada palabra. Debajo, el titular decía: «Mujer de Ciudad de México dona toda su herencia tras ser abandonada por su familia tras cirugía». Imaginé a Mariana y Javier viendo el mismo reporte al otro lado de la ciudad, su crueldad expuesta ante miles. No tuve que imaginar mucho, en minutos. Mi celular se iluminó con sus nombres parpadeando una y otra vez. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. El pánico se filtraba en cada intento. Dejé el celular boca abajo en la mesa, dejando que las vibraciones zumbaran contra la madera mientras me servía una taza de té.
El mundo ahora sabía lo que habían escondido tras sus sonrisas, y por primera vez eran ellos los que se tambaleaban en silencio. No tardaron en aparecer. Escuché los neumáticos chirriar contra la banqueta antes de que los golpes sacudieran mi puerta. Mariana entró primero, el rímel corrido. Javier detrás con la mandíbula tensa y los puños apretados. «Mamá, por favor», lloró Mariana, acercándose como si el noticiero no hubiera repetido su crueldad para toda la ciudad. «No entiendes, no lo dijimos en serio. Estábamos estresados, no pensábamos claro». El tono de Javier era más duro. «Esto es una locura. Alejandra, ¿sabes lo que la gente está diciendo de nosotros? Nos humillaste, a tu propia familia». Me quedé sentada en la mesa de la cocina, las manos alrededor de mi taza de té. Sus palabras caían en oleadas suplicando, negociando, amenazando, pero ya no me tocaban. Los días de encogerme ante sus demandas habían terminado. Tuvieron décadas para mostrarme cariño. Dije con calma, mi voz firme contra su caos. No lo hicieron, y cuando más los necesité, me dijeron que la vida era mejor sin mí. Ahora verán qué significa la vida sin mí de verdad. Mariana se desplomó en una silla, sollozando, mientras Javier caminaba como animal enjaulado. Su ira llenaba la habitación, pero no sentía nada, solo una calma fría y pesada. «Tienen 24 horas para salir de esta casa», les dije en voz baja. «Después de eso, no quiero volver a verlos aquí, por un momento». El silencio fue tan denso que parecía presionar las paredes. Los llantos de Mariana se volvieron huecos, la rabia de Javier se apagó en silencio. Y el equilibrio cambió. Ya no tenían el control. Ahora eran ellos los que mendigaban, aferrándose a una vida que nunca fue suya. Me levanté, vaciando el resto de mi té en el fregadero, ya preparándome para la soledad que seguiría, para la noche siguiente. La casa estaba vacía. Sus autos salieron del driveway con cajas amontonadas en cada asiento. El rostro de Mariana surcado de lágrimas. La mandíbula de Javier cerrada por la furia. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé en la quietud y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez en décadas, no se sentía pesado. Se sentía como aire llenando mis pulmones. Caminé despacio de cuarto en cuarto, tocando los bordes de los muebles que de repente eran solo míos, sin platos en el fregadero, sin voces alzadas resonando por el pasillo, sin pasos retumbando arriba. La casa, libre de su presencia, parecía exhalar. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con una libreta. Durante años, cada plan giraba alrededor de Mariana y Javier. Ahora la lista era solo mía. Un fin de semana en Puerto Vallarta, un curso de fotografía en el centro comunitario, tardes como voluntaria en la Fundación del Corazón, pasos pequeños, pero cada uno apuntaba a una vida que nunca me había atrevido a reclamar. En la quietud, pensé en las enfermeras que me cuidaron en el hospital, en Rebeca, en la fundación, en desconocidos que escribieron mensajes amables tras ver mi entrevista. La familia no era la sangre, era la gente que aparecía cuando la necesitabas. Mientras el sol se hundía, llevé mi té al porche. El cielo ardía con rayas de naranja y violeta, la luz derramándose suavemente sobre el césped. Me envolví más en mi chal y dejé que la calma de la noche me rodeara. Este silencio no es soledad, susurré para mí misma, es libertad.